Hola, hola, yo soy Isabela Yo soy Daniela y somos las Hernández. Y bueno, ustedes, feliz año. Esperamos que este 2025 les traiga muchas bendiciones y muchos éxitos. ¿Y saben qué? El día de hoy vamos a estar hablando de algo que quizás ustedes ni sabían. Y es que tuvimos un emprendimiento en Taiwán. Así es, pues yo creo que hay que empezar desde el mero inicio de cuál fue nuestro emprendimiento, a qué nos dedicamos y bueno, cuándo fue que lo empezamos, ¿verdad? Entonces, ¿te acuerdas, Wiwa, cuándo fue que empezamos nuestro emprendimiento? Empezamos más o menos en septiembre del 2020. Sí. Y nuestro emprendimiento era uno de postres, más que todo postres latinos. Y en aquel entonces nosotras vivíamos afuera, en el extranjero, vivíamos en Taiwán y decidimos ponerle Bakeology, que se traduce a como la ciencia de los postres. Sí, empezamos en el 2020 y la verdad ustedes es que cómo fue que se nos dio la idea de emprender, pues la verdad que fue por el impulso de nuestros amigos, honestamente. A Isabela y a mí siempre nos ha gustado mucho lo que es la repostería, panadería y eso viene porque nuestras abuelas nos enseñaron mucho eso. ¿Te acordás que nuestra abuela Loti, ella cuando nos quedamos en casa de mis abuelos, cuando éramos chiquitas, ella hay veces nos levantaba como a las 5 de la mañana, por ahí nos levantamos con ella, 5 o 6, y nos decía, ¿qué quieren de desayuno? ¿Qué les parece unos pancitos? Y nosotros, bueno, pues y nos poníamos a hacer con ella, o si no nos decía... Una vez nos dijo, ¿quieren aprender a hacer donas? En la mañana de madrugada haciendo donas. Porque algo bien importante de nosotras es que a las dos nos gusta mucho el azúcar nos y el dulce, y somos amantes de los postres. Sí, entonces, claro, nos gustan mucho los postres. Dos, nuestras abuelas siempre nos enseñaron y nos pasaron esas recetas de familia. Y tres, como dice mi hermana, el impulso vino de nuestros amigos que nos dijeron, hey, ustedes, tanto que les gusta y les queda bien, ¿por qué no venden? Sí, así fue, porque Isabel y yo, y esta es como dicen, uno de nuestros lenguajes de amor, que es el cocinar un postre rico para alguien. Entonces, las dos, la verdad es que nos dimos cuenta ya después, pensando y recordándonos de esos tiempos, que digamos, si estaban todos nuestros amigos reunidos y no sé, tal vez solo estábamos teniendo un día bonito y queríamos tener un detallito, nos poníamos a hacer, digamos, yo me podía poner a hacer un pie de limón o ella se ponía a hacer unas galletas y era como, hey, ustedes hicimos esto, ¿quieren probar? Y entonces así fue. Pero sabes que igual para las dos siento que eran de antojos, que se nos pegaban unos antojos de algo dulce, y estando allá en Taiwán no había los postres que nosotras estamos acostumbradas o que nos hacían falta. Entonces igual de eso, me acuerdo que empezábamos a hacer diferentes recetas como alfajores y chilenas y los hicimos, postres así como tradicionales de acá, y ahí es como cuando empezamos a vender. Sí, y al final Isabel y yo, pues, cuando decidimos tomar ese paso, fue como les estábamos diciendo, esa vez nuestros amigos nos decían, hey, ustedes deberían de venderlo. Y entonces ahí Isabel y yo nos quedamos viendo y dijimos, ¿por qué no hacerlo entonces? Bueno, al principio sí quedamos un poco, como decir, lo hacemos, un poquito así pensativas. Nos ganaba el miedo. Sí, queríamos dar ese salto, sí queríamos dar ese paso. Porque como todos, la mayoría al empezar un proyecto nuevo siempre pues nos dudamos, es normal, pero nosotras al final dijimos, ¿y qué vamos a perder? Sí, fue como que vamos a perder, aunque solo nos compren 2 personas o, o tal vez no sea la gran cosa como estamos pensando, por lo menos vamos a saber que lo intentamos. Y tuvimos la experiencia. Y que tuvimos la experiencia y de todo se aprende, ustedes. La verdad es que aprendimos mucho de esa experiencia y estamos las dos muy, muy orgullosas de que lo hicimos. Porque aunque era algo pequeño, nos dejó tanto y es algo que definitivamente nos encantó y nos cambió para bien. Bueno, igual me gustaría agregar que fue una experiencia, como dice mi hermana, bien importante y nos marcó mucho porque aprendimos bastantes cosas. Aprendimos a salir de esa zona de confort,
aprendimos a buscar, a ponernos pilas, a buscar de dónde sacábamos nuestros ingredientes, las recetas, cómo hacer el menú. Tuvimos que aprender muchas cosas que no teníamos experiencia, y pues a raíz de ese emprendimiento tuvimos que dar ese paso y hacer las cosas de una manera u otra. Sí, yo creo que, vamos a empezar diciendo qué era lo que vendíamos, porque les estamos diciendo postres latinos, pero ¿qué postres latinos? Bueno, ustedes miren, como estamos viviendo en Asia, en Taiwán, para empezar, ponerles un poco de contexto, allá a la gente no le gusta mucho lo dulce. Los postres no suelen ser tan dulces, no. O sea, usan la menor cantidad de azúcar posible. Y aquí, cuando vos te venís a lo que es todo el lado occidental, pues ya sea Europa, América, aquí América, pero especialmente en América Latina, le ponemos bastante azúcar a las cosas, entonces era una tremenda diferencia. Y allá es donde decíamos, como le estaba diciendo Isabela, como allá no había ese tipo de postres que nosotros estamos acostumbradas a comer y que nos gustaban, era que decidíamos cocinarlos. Sí. Y bueno, entonces, aparte de eso, esas cosas latinas, por ejemplo, nosotros vendíamos alfajores, vendíamos semitas, vendíamos también tres leches, vendíamos cheesecakes de maracuyá, de verdad, cosas bien latinas y hasta cierto punto tradicionales. Sí. Vendíamos pie de limón de la receta de mi mami. Ajá, la receta de nuestra mamá. Y sí, habían otros postres que no eran latinos, pero sí, por ejemplo, lo que comes aquí en América, como dice Isabela, como el cheesecake, pero lo tratamos de hacer de maracuyá para ese sabor tropical. O rollos de canela. Los rollos de canela. La verdad es que en Taiwán hubo un momento donde no encontrabas un rollo de canela. No. En serio que no. Entonces, por eso los hicimos. También los quequitos y ese tipo de cosas. Cupcakes. Entonces, eso fue lo que empezamos vendiendo. Más que todo lo que eran los alfajores y los cupcakes y el tres leches. El tres leches, ajá, y también el pan de banano. Y el pan de banano, que esa también receta de la familia. Entonces, bueno, empezamos con ello y vaya, por ejemplo, los alfajores. Un alfajor, si ustedes lo han visto, tiene lo que es dulce de leche. En Taiwán no hay dulce de leche. Entonces, eso fue, ¿qué íbamos a hacer si no había dulce de leche? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Y créanlo o no, intentamos hacer dulce de leche desde cero. Yo me acuerdo que una vez pusimos una olla, la leche, un montón de leche y el azúcar. Y para quien no sabe, uno tiene que estar revolviendo el azúcar, que esto de como 3 horas al lado de la estufa, revolviendo. Literal, Isabela tenía una silla al lado de la estufa. Y así estaba con mi teléfono. Entonces estuve todo ese tiempo, creo que igual le puse como una ramita de canela, pero al gusto que yo ya tenía no me sabía igual. Entonces, aparte que no nos salía conveniente, tampoco era el mismo sabor. Entonces buscamos la manera. Me acuerdo que empezamos a buscar en internet y vos encontraste encontramos una manera porque y era agarrar una lata de... Esto es un tip para los que quieran intentar, pero tengan mucho cuidado, ojo. Era agarrar una lata de leche condensada, la metes en una olla con agua hirviendo y la tenés 1 hora y media. Luego la tenés que estar revisando, ¿verdad? Ojo, porque ya les vamos a contar algo que nos pasó. Y después a la hora y media estás revisando, ¿verdad? Que todavía hay agua, si no le pones, le das vuelta a la lata y después como a las 3 horas por ahí ya tenés dulce de leche. Entonces, vaya, por ejemplo, esas eran cosas que no habían. O por ejemplo, o sea, la verdad es que sí nos pusimos a hacer cosas bien únicas allá. Y bueno, por ejemplo, allá no había crema agria, o sea, era un poco más cara. Entonces lo que nosotros hacíamos era sustituirla por el yogur. Entonces empezamos a buscar maneras de cómo podríamos solventar, que eso es muy importante. Miren, las semitas, la verdad es que se hacen con manteca. Sí. Usualmente así las comemos con manteca. Harina de arroz, peor, nunca iba a encontrar. Entonces, bueno, ahí les vamos a poner algunas fotos de las cosas que para que vayan viendo para lo que vean. Pero las semitas igual no había, entonces ¿cómo las hacíamos? Pues con mantequilla. Pero honestamente nos quedaban bien ricas. O sea, yo me siento muy orgullosa de esas semitas porque sí es un trabajal
Igual los rollos de canela. Cada vez que yo como una semita me acuerdo de eso y digo, pucha, mi respeto a la persona que hizo esta semita, porque sí, o sea, es un gran trabajo hacerlo, pero algo muy rico. Entonces, bueno, al final nosotros cuando estábamos decidiendo eso de emprender, dijimos, ok, vamos a hacer estos postres, ¿verdad? Pero como les dijimos, no habían ciertos ingredientes y hacer ese tipo de postres conllevó a bastantes retos. Especialmente sacando un emprendimiento donde estamos en un país que extranjero, ¿verdad? No hablábamos el idioma para nada. Nosotras sí lo hablábamos, lo aprendimos, pero tampoco de un nivel nativo, ¿verdad? Que yo como hispanohablante les voy a venir a decir, miren, esto es una semita, quieren una. No, sino que teníamos otro mercado que era el taiwanés también. Entonces era ese reto de cómo traducimos postres que ni existen en Taiwán, cómo hacerlo de la manera más cercana para que de verdad la traducción sea igual o parecida. Eso fue uno de los retos Sí, la verdad es que sí, eso fue un reto y no es como, miren, la verdad es que si ustedes han vendido en otro idioma, sí, es todo un rollo. Y más un idioma que no manejas a la perfección. Yo me acuerdo que Isabel y yo tuvimos la bendición de estar en algunas ferias y siempre te llegaba algún taiwanés, y en eso que llegaba un taiwanés si vos tenés una fila de 10 personas que te estaban esperando, vos tenías que hablarle así a un taiwanés y decirle this is que jiao tang bingan, 这里面有焦汤，然后另外的是饼干，o sea, así, pero así mega rápido. Ustedes no tienen idea del nivel de el tres leches, había que decirle 就是三个牛奶, entonces diferentes cosas que, bueno, cuando uno está en una feria, y me imagino que ustedes igual emprendedores lo van a saber, es un poco de adrenalina, ¿verdad? Sí. Porque tenemos que ver cuántos postres hay, cuántos están quedando, tenemos que asegurarnos que el empaquetado sea bien, la otra tiene que estar cobrando, la otra tiene que estar vendiendo, explicando qué son los postres, y ya se imaginan la adrenalina que uno tiene. Hablando español, ya se imaginan hablando en chino. Hablando en chino. Entonces, Isabel y a mí nos tocó aprender eso, nos tocó aprender uno a vender, porque al principio... Y quitarnos la pena. Ustedes pueden decir, nosotras somos, nos miran bien, así que no tenemos pena y nada, pero sí tenemos, o sea, sí teníamos en ese entonces y nos costó tomar ese paso, pero dijimos al final, algo que sí miramos es el no lo tenemos asegurado y dijimos vamos a intentar, se nos tuvo que quitar ese miedo y esa pena y lo logramos, gracias a Dios. Sí, y creo que al final del día peor hubiese sido que nos hubiéramos quedado con la duda de qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho eso. Porque nos hubiéramos arrepentido, no hubiéramos aprendido lo que hemos aprendido, y que igual más adelante les vamos a comentar lo que aprendimos y los consejos que queremos compartir con ustedes. Entonces esta es una experiencia que nos marcó mucho. Sí, así es. Y que la verdad hay que perder el miedo, ¿verdad? Sí, definitivamente hay que perder el miedo. Y miren ustedes, la verdad es que con Isabela sí nos tocó. Era difícil porque no solo estábamos con eso que teníamos las ganas de emprender, sino que también estábamos estudiando y aparte de eso yo tenía una pasantía, entonces estábamos haciendo como 3 cosas al mismo tiempo. Nos tocó varias veces desvelarnos, por ejemplo, para esas ferias que les estamos comentando. ¿Te acuerdas que para la primera estuvimos no sé cuántos días? Les vamos a poner solo la foto aquí porque esta fue una feria muy importante. Sí, muy importante, pero gracias a Dios vendimos todo a las horas de llegar. Y solo para darles un poquito más de contexto, la feria de la que habla la Wiwa se llamaba Copa América. ¿Y por qué es tan importante ustedes? Porque, como les decimos, nosotros vendíamos dulces latinos, postres latinos. Y esta feria era un torneo de fútbol, literalmente, de diferentes países latinos o extranjeros que estaban en Taiwán. Entonces jugaban fútbol, entonces ya se imaginan la comunidad latina que iba y era literalmente nuestro mercado. Sí. Era nuestra oportunidad para nosotras seguirnos posicionando como las que venden los postres latinos. Entonces me acuerdo que ese día, esa noche, bueno, la verdad ni dormimos. No dormimos. Creo que nos dormimos a las
4 y nos teníamos que ir a las 6 porque nos quedaba un poquito lejos. No, yo creo que ni nos dormimos a las 4. No. Yo creo que solo esa vez. O tal vez a las 4 nos empezamos a arreglar. 45 minutos en el camino. Y no solo eso, sino toda la preparación que conllevó. Por ejemplo, nosotros teníamos quequitos que vendíamos. Nosotros no teníamos dónde llevar los quequitos. Gracias a Dios y gracias a nuestros amigos que nos ven el shout out ahí. Y la verdad es que son lo máximo. Sin ustedes no lo hubiéramos logrado, porque yo me acuerdo, ¿te acordás que uno de nuestros amigos dijeron, ok, no tienen dónde llevar los quequitos? Bueno, aquí la vamos a armar. Empezaron a cortar pedazos de cartón, cortaron vasos de papel en mitad, y ahí poníamos lo pegaron con super glue, agarraron hasta eran como de aquellas cajas plásticas donde uno guarda los arreglos de Navidad, por ejemplo, y entonces les hicieron hoyitos a la caja, pusieron unos palitos y ahí íbamos poniendo no como solo encima eso, también nos ayudaban, hay veces Isabel y yo, porque teníamos estar en el trabajo, no damos abasto, ellos nos ayudaban entregando órdenes o nos ayudaban yéndonos a comprar ciertos ingredientes. O sea, gracias en serio a nuestros amigos, porque ellos nos alentaron a tomar este paso. También nos apoyaron en cada momento, estuvieron en todos los eventos, incluso nos ayudaban a vender por veces. Fueron nuestros mejores promotores también. Y bueno, eso la verdad es la importancia de tener un buen sistema de soporte cuando estás emprendiendo. Eso se los recomiendo. Que gracias a Dios para nosotras siempre teníamos a nuestra familia, porque antes estaban al otro lado. Número 1, se los digo. Sí, fíjense que yo le dije a la Wiva la vez pasada, estaba viendo unos chats, que nosotros tenemos un grupo de familia, donde hablamos del emprendimiento. ¿Y sabes cómo fue que les anunciamos a mis papás que íbamos a emprender? Vos mandaste la foto del logo. Yo hice diferentes logos, entonces teníamos diferentes opciones y vos solo mandaste las opciones y les dijiste, vamos a emprender, denos su retroalimentación. Eso es lo único, así lo anunciamos. Y mis papás con aquel montón de preguntas, ¿cómo así? ¿Qué van a emprender? ¿A qué se refieren? ¿Qué van a vender? Y mi mami, me recuerdo que lo primero que ella dijo, ay, hija, estoy tan orgullosa, pero ese logo no me gusta. Y al final terminó siendo ese, que igual les vamos a poner una foto aquí. Pero retomando lo que estábamos diciendo, la familia y nuestros amigos fueron nuestros mayores promotores, fueron los que nos siguieron impulsando, inclusive en momentos cuando teníamos esas dudas, esos miedos, o dándonos así retroalimentación, ustedes pónganle más dulce a esto, o saquen esta foto, o inclusive en sus universidades nos ayudaban diciéndole a sus demás amistades, hey, mis amigas venden, quieren probar, yo les traigo. Entonces es muy importante tener un grupo y nosotras fuimos muy afortunadas de tenerlo porque nos alentaban muy siempre. Sí, y bueno, al final con ese emprendimiento que tuvimos en Taiwán, sí, pasamos varios retos, pero como les decíamos, logramos participar en diferentes ferias. No, me acuerdo que nos entrevistaron para un artículo que sacaron. Un artículo. También terminamos, ya cuando estábamos al final de nuestro emprendimiento, logramos, gracias a Dios, venderle a una cafetería. Entonces les proveíamos postres a la cafetería y para nosotros fue un gran logro, la verdad, ustedes, porque era, ok, ya nos íbamos estableciendo. Lastimosamente, pues, para ese entonces llegó la pandemia, sí. Llegó la pandemia a Taiwán, entonces eso nos frenó, y también el hecho que yo ya me estaba graduando y ya iba a empezar mi trabajo. Entonces ya no seguimos, pero verdaderamente una experiencia muy linda. Es una experiencia que ahorita que la estamos viendo atrás, es decir, lo logramos, porque a pesar de todas las dificultades que tuvimos, como les acabamos de decir, nuestros retos, estando en un lugar extranjero, como dice mi hermana, llegamos a tener la oportunidad de proveerle a una cafetería taiwanesa nuestros postres latinos. Entonces es un sentimiento de orgullo como hondureña, poder decir, vendimos esos postres a diferentes personas de diferentes lugares, porque no solo los latinos nos compraban y no solo los taiwaneses, sino que habían bastantes extranjeros que les gustaron. Damos a conocer nuestras cosas, por ejemplo la semita, yo me acuerdo, o sea, es que como le explicabas a un taiwanés ahí, nos la jugamos, pero... ¿Cuáles eran nuestros 3 hits, qué dirías? Sí, los alfajores de fijo, las semitas ustedes, y yo creo que el tres leches. Esos 3 los 3 latinos, ya saben. Y en serio, la gente, yo me acuerdo, los taiwaneses miraban las semitas y decían, ¿qué es eso? Y uno tratando de explicarles, pero la verdad es que yo sí me siento muy orgullosa que hicimos las semitas
En serio, me encanta hacerla, un trabajal, pero me encanta, y también cuando la gente la probaba, les gustaba, y para los taiwaneses yo creo que era lo que más aceptaban, porque no las hacían tan dulces. Tan dulces, igual se parecían a un pan como de piña que hay en Taiwán, entonces, bueno, era mucho más fácil. Más o menos ahí nos íbamos, pero la verdad es que una experiencia muy linda, y algo que hablamos con Isabela y que es un sueño de las dos, es volver a emprender, y nos encantaría hacerlo aquí en Honduras, pero ahorita por el momento no lo estamos pensando en hacer porque estamos enfocados en apoyar a nuestros papás, pero sí es algo que yo sé que en un futuro, si Dios nos da la oportunidad, lo vamos a hacer, y primero Dios, pues ustedes puedan probar esos postres que hacemos, a ver qué tal les parece. Ojalá que les guste, pero bueno, ahorita que mi hermana dijo que no podemos emprender, siempre nos gustaría por lo menos apoyarles de alguna manera. Y bueno, de nuestras lecciones aprendidas, quisiéramos darles un par de consejitos para poder ayudarles a quien sea que está pensando en emprender. Si ustedes tienen esa idea o esa visión o esa pasión que les está impulsando, bueno, pueden dar ese paso. Y el primer consejo que nos gustaría darles a ustedes es: pierdan el miedo, den ese salto, porque como estábamos diciendo antes, lo peor, en mi opinión, creo que sería quedar con ese ¿y qué hubiera pasado si hubiera emprendido? Si yo me hubiese quedado con eso, hubiera perdido un montón de oportunidades, un montón de lecciones aprendidas, y hasta este espacio, en este episodio, de lo que estamos hablando de nuestro emprendimiento. Sí, como dice mi hermana, importantísimo. Nosotros obviamente teníamos miedo a cosas como cómo vamos a vender en Taiwán, y más si allá solo hablan chino, nosotros apenas hablamos chino. Nuestros postres serán lo suficientemente ricos. Todos esos miedos, ustedes saben que a veces uno le gana, pero recuerden esto, que es, se lo voy a decir en inglés y bueno, en español ahí también se lo voy a traducir, pero you miss 100% of the shots you don't take. Entonces ustedes pierden 100% de las oportunidades que no toman. Yo creo que lo traduje bien. Sí, está bien. Pero es cierto, o sea, el no ustedes lo tienen asegurado. Lo peor que pueden hacer es no intentarlo, porque siempre se van a quedar con eso ¿y qué pasa si lo hubiera hecho? Entonces, pierdan el miedo. Nuestro segundo consejo, que bueno, Isabel y yo nos pusimos a escribirlo antes de grabar ahorita, pero el segundo es: encuentren su nicho de mercado. ¿Qué les digo con esto? O sea, creen un producto o servicio único. ¿Qué es lo que nosotros hicimos con Bakeology, nuestro emprendimiento en Taiwán? Sabíamos que nos gustan hacer postres y que queríamos vender postres, pero dijimos, ¿cómo podemos ser más únicos? ¿Cómo podemos resaltar la competencia? Ante tanta competencia, imagínate un país extranjero. Dijimos, ok, vamos a vender nuestros productos latinos, y encontramos nuestro nicho, porque en Taiwán hay bastante comunidad latina, comunidad extranjera que extraen ese tipo de postres, y allá nos encontraba. Entonces ahí dijimos, aquí estamos dando. Entonces nosotros identificamos nuestro mercado, identificamos la necesidad dentro de ese mercado. Así es. Y el producto, ¿verdad?, que iba a salir o iba a resaltar ante la competencia. Entonces son 3 cositas que nos ayudaron a nosotros, pues, posicionarnos bien como una pequeña repostería en línea, por cierto, que vendía esos postres tradicionales latinos. Así es. Ya después el tercero que tenemos aquí es: recuerden que detrás de su producto debería de haber una historia, porque aquí uno lo que sabe es que lo que se vende o lo que vende son las emociones, y es el storytelling, es contar historias. Y nosotras afortunadamente teníamos y tenemos esa historia, que es que, como les decimos, estas recetas que empezamos a vender en Taiwán venían de nuestra familia, recetas tradicionales que mi abuela las tenía o alguien más de la familia, y pues quisimos salir a venderlas. Pero también para los que decían tal vez no era suficiente con la historia, quisimos provocar esa experiencia al mismo tiempo. Y por eso es que nosotros vendíamos nuestros postres de 2 maneras. Como nosotros teníamos 2 mercados, que uno era el mercado latino, aquello que a quienes tenían esa nostalgia o extrañaban su casa o sus postres o el sabor de lo que estaban acostumbrados, lo vendíamos como Bakeology, el sabor de casa. Entonces evocamos ese sentimiento de nostalgia. Pero para los taiwaneses que tal vez nunca habían probado nuestros postres, tal vez no habían salido del país, ¿cómo íbamos a llamarles la atención? Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Pensamos, bueno, Bakeology, el sabor exótico.
porque eso llama la atención, que es algo que nunca he probado, eso provoca curiosidad y pues me hace a mí dar un paso y decir, yo quiero probar ese póster que nunca he probado, pero si es exótico, ¿por qué no? Entonces es siempre pues sacar una historia o provocar una emoción para tener esa reacción que queremos. Así es. Y bueno, el cuarto es, pónganle mucho énfasis a sus redes sociales. Nosotros, por ejemplo, con Bakeology, nosotros vendíamos en línea. Nuestras redes sociales eran nuestra manera de vender. Sí. Y ahora en día, y mucho más, que cada día las redes sociales van creciendo más y más, es importante que ustedes tengan buenas redes sociales. Y no les estamos diciendo tienen que invertir tanta cantidad de dinero en hacerlo, no. Es más su tiempo y también su tiempo en qué manera. Por ejemplo, hay muchos recursos en línea gratuitos que pueden usar para mejorar sus redes sociales. Primero quiero que Isabela les hable un poquito del tema del branding. Y aquí la voy a dejar a ella porque, por ejemplo, ella fue la que terminó haciendo el diseño de Bakeology. Sí, bueno, en temas de branding o marca, nosotros quisimos resaltar lo que significaba nuestra marca para nosotras. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pusimos, en ese entonces era un cupcake y un tubo de ensayo para significar el nombre, Bakeology. Pero para quienes quieran hacer una marca desde cero, uno se puede poner a pensar, ¿y qué valores me representan a mí? ¿O quiero que mi emprendimiento represente? ¿O cómo hablaría si mi emprendimiento fuera una persona? ¿Qué personalidad tendría? ¿O qué colores podrían reflejar mi emprendimiento? ¿O cómo hablaría? ¿Qué tono utilizar? Entonces son un montón de cosas que se van creando para hacer esa imagen de marca. Por ejemplo, no sé si saben, pero los colores tienen psicología. Hay una psicología atrás de los colores. Así es. Por ejemplo, el rojo significa pasión, significa rapidez. Por ejemplo, por eso es que los restaurantes de comida rápida usan bastante el rojo, como McDonald's o Burger King. O por eso también los bancos usan mucho el azul, porque representan trust, como más confianza. Entonces, igual, aprender y saber qué color quiero que me represente. Hasta qué tipo de fuentes, tipografía, cómo quiero escribir el nombre de mi marca, qué va a significar el nombre de mi marca. Y como decía, cómo va a hablar esa marca. Va a tener un tono más cercano, más distante, más formal, más informal. Entonces yo daría ese consejo de sentarse, pensar, reflexionar qué es lo que yo quiero que mi marca le diga al mundo y cómo puedo asegurarme que se exprese de una manera como la que quiero. Entonces a partir de ahí ya tener esas ideas, pues uno puede ya buscar a alguien que le apoye a construir esa marca, o la verdad es que en internet hay muchas maneras de cómo hacerlo, y nosotras lo hicimos utilizando Canva. Literal usamos Canva, hay algunas plantillas gratuitas ahí. Canva, solo usarlas. Para quien no sepa, es una aplicación de diseño gráfico, y ahí hay bastantes plantillas, como dice mi hermana, diferentes elementos que uno puede ir intentando, experimentando, y te da la oportunidad de hacer un logo o hacer las publicaciones para tu marca de una manera rápida. Sí. Entonces eso es lo que yo diría en temas de marca. Y una vez ustedes tienen ya ese como manual de marca, aplíquenlo en cada cosa que vayan a publicar. ¿Por qué? Porque la consistencia es importante. Como les decimos, de sus redes sociales, ustedes van a estar vendiendo. Es como su carta de presentación al mundo también. Literal. Entonces, es importante que se vea esa consistencia. Si ustedes están usando su logo, pónganselo en todo, y también sus colores. Jueguen con esos colores. ¿Pero por qué, Wiwa? Para que vayan identificando. Ajá, para que te vayan identificando, así es. Es importante porque así la gente ya sabe, hey, esta viene de, por ejemplo, esta foto de este quequito viene de Bakeology, ya sé quién es. Ahora, ¿qué más? Aparte de eso, cuando les decimos, pónganle mucho énfasis a sus redes sociales, también tomen en cuenta que sí van a ser consistentes con su branding, pero también miren lo que está pasando en redes sociales. Si ustedes vieran una tendencia, agarren la tendencia. Por ejemplo, escuchan un audio, pregúntense cómo yo podría usar este audio para mi marca, para mi emprendimiento, y piénsenlo y creen algo con eso. Bueno, y el quinto y el último consejo es crear su comunidad. No solo tengan clientes. ¿Y qué es una comunidad? Bueno, es un grupo de personas
y que están unidas porque creen en algo o porque les gusta algo. Al final del día al ser humano le gusta sentir como que pertenece a algo o es parte de algo grande. Entonces recuerden que nuestros clientes, los clientes no solo son las personas que vienen y pues disfrutan nuestro producto, pero también pueden ser los mayores voceros de nuestro producto y nuestro emprendimiento. Así es. Y mucho más, son las personas que nos dan esa retroalimentación, son los que en su corazón van a tener que decir, me gusta tu marca, pero puedes mejorarla de esta manera. Y en eso tocaste un punto muy importante que, miren ustedes, al final ustedes no venden para ustedes mismos, ustedes venden le venden a su cliente, ¿verdad? Entonces, lo que ellos están diciendo, hay veces por eso es muy cierto lo que dicen, el cliente siempre tiene la razón. Escuchen a sus clientes. Si ellos dicen, hey, tal vez, no sé, tal vez esto podrías mejorarlo de tal manera, no les estoy diciendo que eso tiene que ser como que de fijo lo que van a hacer, pero sí tómenlo en cuenta porque al final ustedes les están vendiendo a ellos, no están vendiéndose a ustedes mismos. Entonces, muy importante. Y con eso que decías de una comunidad, ¿cómo pueden crear una comunidad? Bueno, por ejemplo, pueden hacerlo en WhatsApp, pueden crear un grupo de WhatsApp. Si no, en Instagram, por ejemplo, pueden crear canales. En Facebook pueden crear una página de Facebook solo para sus clientes y ese tipo de cosas. Pero igual, no solo creándola, pero ¿qué contenido vas a mandar o qué le vas a decir a los que son miembros de esa comunidad? Puedes dar tips, puedes dar ideas, consejos. En el tema de Bakeology se podría haber dicho, miren, estas son 5 cosas que aprendí siendo una emprendedora que hacía repostería o algo que le interesa a la comunidad, para no solo tenerla por tenerla, sino que todos nos sintamos como que podemos compartir y eso lo llega a hacer como una marca que tenga más significado para el cliente. No solo alguien que vende, sino que alguien que te permite tener una experiencia buena. Sí. Así es. Y bueno, yo diría que con eso... Esos son algunos de nuestros consejos. Esperamos que les ayuden. Y esperamos les ayuden. Y miren, si ustedes quisieran más consejos o tienen alguna pregunta, por favor, ya saben, siempre nuestros comentarios, te pueden dejarlo ahí en la sección de comentarios. Nosotros los pasamos leyendo y estaríamos más que felices de contestárselos. Igual queremos aprovechar diciéndoles que ustedes nos han apoyado tanto y nosotros nos encantaría poder apoyarlos con que si ustedes tienen un emprendimiento, por favor en los comentarios o si no por privado nos pueden mensajear cuál es su emprendimiento y nosotros con mucho gusto los podemos compartir en nuestras redes sociales de manera gratuita. Así es, ya lo hemos hecho antes y de verdad que queremos apoyarles de la misma manera que ustedes nos han apoyado y pues esta es una manera que podemos hacerlo. Así es. Y también queremos, ya que estamos hablando de redes sociales, ustedes saben, por redes es otra manera en que nos podamos ir comunicando. Aquí les vamos a poner, estamos disponibles o estamos en la mayoría de redes sociales, aquí está nuestro usuario, para que nos den, nos sigan, nos manden mensajes, nos den comentarios, lo que sea. Ustedes siempre vamos a estar pendientes de eso. Así es. Y bueno, muy pronto vamos a estar invitando a un emprendedora para conocer más de su historia. Entonces, estén pendientes de eso. Bueno, y entonces muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por escuchar un poco más de nuestro emprendimiento. Yo soy Daniela. Y yo soy Isabela. Y somos la Hernández. Nos vemos a la próxima. Adiós.